Muchas gracias. Agradezco al doctor Hernando Herrera por esta invitación, a los señores presidentes de las altas cortes, a los decanos y, por supuesto, al propio Instituto de Derecho Procesal que está muy interesado en esta jornada. Mi primera conclusión es de optimismo y de satisfacción, porque cuando se cerraron los juzgados, la verdad es que ni los jueces ni los abogados sabíamos que eso iba a tener tanta duración. Todos estábamos pensando que eso iba a ser 4 o 5 días o 10 días y que el tema muy rápidamente se iba a volver. Nadie estaba preparado para esta situación en la que llevamos 6 meses y que seguramente esa es una gran conclusión que queda de este foro. Lo que queda de este foro es que obviamente el Consejo Superior de la Judicatura todavía no está contemplando la posibilidad de regresar a la presidencialidad. Yo creo que cuando esto arrancó y se empezó a ver la gravedad del asunto, la justicia estaba como en el primer día, no sabíamos para dónde coger. Los elementos que estaban en el Código General del Proceso y en la Constitución y en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, todos apuntaban a señalar la necesidad de utilizar la tecnología, pero no había un solo juez en Colombia que pudiera instrumentalizar el uso de la tecnología en sus asuntos. De manera que lo que se hizo en ese evento, el gobierno hizo bien en dictar unos decretos para facilitar el ejercicio de la justicia virtual. Decretos que buena parte de ellos ya han pasado por el juicio de constitucionalidad y esperamos que en los próximos días se conozca la sentencia sobre los otros decretos. Con esos decretos, la rama judicial empezó a funcionar y yo creo que le ha cumplido al país. Es satisfactorio decir eso. A mí me complace mucho oír la exposición tan sólida de la doctora Diana Remolina, que tuvo una participación muy importante en el Consejo Superior de la Judicatura con la expedición de esos acuerdos. Que en un momento determinado no sabía el Consejo Superior de la Judicatura si tenía que ordenar el cierre de los juzgados o dejarlos abiertos. Era una situación de una crisis complicada, además, con un riesgo grande de exponer a la gente al contagio. Pero finalmente lo han hecho y las Cortes han respondido a eso, y claro, con dificultades. Como pasa normalmente con todos los foros entre abogados, pues a veces terminamos hablando de las cosas para las cuales no habíamos sido convocadas. Eso explica, por ejemplo, por qué ahora estuvimos hablando de Dalai Lama, que seguramente no conoce un solo juzgado en Colombia, pero eso es lo que nos muestra lo que somos nosotros, los abogados. Pero llamo la atención sobre un aspecto que me parece a mí muy importante. Creo que hay que perderle el miedo a la inteligencia artificial. Yo creo que sí hay que pensar en la justicia del futuro sobre la base de la inteligencia artificial. Yo creo que, como decía el doctor Álvaro Namén, no es que los jueces vayan a ser reemplazados por los computadores, no. Si en la Corte Constitucional están trabajando con un sistema que les va a permitir tener una mejor aproximación a cómo seleccionar unas tutelas, eso no se debe menospreciar. La inteligencia artificial está siendo probada en todo el mundo. Tenemos que hacerlo. Fíjense ustedes que el gran miedo era hace unos meses o hace un año, hace 2 años, era la oralidad en el proceso civil. Y sin superar ese miedo nos reventó este tema de la pandemia y entonces nos tuvimos que encaramar en el tema de la justicia virtual. Que no nos vaya a coger la revolución de la inteligencia artificial y nosotros todavía estemos enredados en unas minas que no nos van a resolver. Hay que jalarle a ese tema de la inteligencia virtual. Yo creo que otro aspecto muy importante que debe quedar como mensaje para las altas cortes es: hay que examinar qué le pasó a la jurisdicción arbitral, qué le ha pasado a la jurisdicción arbitral durante este tiempo. Ese es un aspecto que no se puede desconocer, porque fíjense ustedes que la jurisdicción arbitral no paró un solo día. Claro, la diferencia es que en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, cuando yo hablo de la jurisdicción arbitral, pues obviamente no me estoy refiriendo a todos los centros de arbitraje que hay en el país, porque el único que funcionó cabalmente fue el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo técnico muy importante que le permite
a las personas acceder a la administración de justicia, a los árbitros administrar la justicia, a todas las personas llegar a la administración de justicia, pero sobre todo porque tienen un equipo de árbitros que están al servicio de esas causas. Hay que hacerse la pregunta, ¿la administración de justicia arbitral funcionó? Hubo que hacerle muy pocos ajustes. Yo diría, de eso tiene que aprender la justicia ordinaria. La justicia ordinaria tiene que aprender de cómo es que funciona de manera tan eficiente la justicia arbitral y por qué no puede funcionar de la misma manera la justicia ordinaria cuando tiene mejores elementos, tiene inclusive más recursos. Yo creo que esa es una comparación que hay que hacer. Quedan, por supuesto, situaciones en deuda. Por ejemplo, en materia de la jurisdicción civil, yo no tengo duda de que el balance es muy bueno. Muy bueno respecto a qué? A los procesos que se han iniciado o a los procesos donde debían practicarse pruebas o a los procesos donde debían proferirse sentencias durante este tiempo. Pero hay un punto que nadie tocó. Yo esperaba que alguien lo hubiera mencionado, que es el relacionado con los jueces de ejecuciones. ¿Qué le pasó a la justicia de la ejecución, de los jueces de ejecuciones durante el tiempo de la pandemia? Si hay algún drama que esté afectando la justicia en Colombia, son esos jueces de ejecuciones. Hoy en día, la práctica de una medida cautelar o la práctica de un remate es una aventura. Después de haber tenido un pleito ante los jueces civiles, se va a la jurisdicción de ejecución y en la jurisdicción de ejecución muere cualquier derecho. Es imposible. Allá un ciudadano que quiera ir a reclamar un expediente puede perfectamente demorarse una mañana entera tratando de revisar un expediente si lo logra. Y por supuesto, obtener que haya una medida cautelar o haya un remate prontamente es también otra aventura. ¿Qué le pasó a esa justicia durante el tiempo de la pandemia? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Se mejoró? ¿No se mejoró? Yo creo que esa es una respuesta que la rama judicial le debe al país prontamente, porque no solamente de lo que le pasó en la pandemia, sino de lo que debe ser el futuro de esos jueces de jurisdicción. De manera que yo tengo que decir, en términos generales, que yo me voy muy complacido de todo lo que he oído, porque realmente sí es verdad, compartiendo estas experiencias con algunos colegas de otros países que también han tenido el mismo desespero, las voces que llegan es de angustia, de que están allá sí en una verdadera pandemia judicial. Nosotros tenemos que decirlo, gracias a los presidentes de las altas cortes, podemos decirle al país que hemos superado esta emergencia. Claro, tenemos dificultades grandes, ¿no? Pero yo creo que el grueso de la justicia le ha respondido al país. ¿Eso qué significa? Que cuando esta hora gris de la pandemia termine, nosotros, si hemos de regresar a la presencialidad, cosa que yo aspiro, entre otras cosas, alguien decía al inicio de este foro que hoy en día los funcionarios, la doctora Diana Remolina decía que los funcionarios trabajan más por la noche que de día, porque días dedicados a otras cosas. Yo tengo que decir que en mi caso personal, yo trabajo por la mañana, por la noche y el tiempo que me queda libre lo dedico a hacer oficio. De manera que es cierto, la pandemia nos ha cambiado todas las costumbres. Eso es evidente, nos ha cambiado todas las costumbres. Pero tenemos que volver a la presencialidad. Cuando volvamos a la presencialidad, yo quiero pensar que la rama judicial esté dispuesta para conservar en la presencialidad cosas de la virtualidad. Por ejemplo, la realización de audiencias virtuales. Esa es una conquista, esa es una situación que ha resultado muy próspera para la Administración de Justicia. Y yo creo que deben mantenerse cosas como la de presentar las demandas virtualmente, la de no tener que autenticar los poderes, en fin, una cantidad de normatividad que se ha hecho pensando en eso. En otras palabras, la experiencia que nos deja la virtualidad es la de que pudimos reaccionar frente a una crisis y que lo que hemos hecho de la virtualidad y lo que hemos hecho con el acierto de la rama judicial es que esa virtualidad nos deje experiencia que nos sirva para cuando rescatemos la presencialidad. Yo que no suelo hacer felicitaciones a nadie, porque no me lo permite mi
torrente sanguíneo, les digo desde aquí a los presidentes de las altas cortes, los felicito. Ustedes han honrado el compromiso que el país puso en manos. Muchas gracias.